Yoga Sutra número 34. También por la expiración, inspiración y retención del aliento. Ese sutra tiene que ver con los anteriores y nos indican pues esas pistas o esas técnicas para concentrar la mente, para aliviar esos estados negativos y para alcanzar ese estado de yoga. Aquí Patanjali nos hace hincapié en la respiración. Este es un sutra importante ya que se recalca la importancia de la respiración, de la técnica conocida como pranayama, que significa control del aliento o de la respiración. También se puede definir como control del prana, pero para ello habría que definir el prana y de momento no voy a entrar ahí. Patanjali hace muy poco hincapié en las técnicas de respiración, en este sutra y quizá en algún otro del segundo libro de la práctica, pero no da técnicas de respiración muy concretas. Solo ya hace alusión a la importancia de equilibrar la respiración. Las teorías del pranayama, como técnicas de energía, de control de la energía, o las diferentes técnicas de respiración, ya sea la alterna, la cuadrada, la, la respiración con la glotis y demás técnicas de respiración, son posteriores. ¿Sí? Se van creando pues tiempo después por diferentes maestros. No vamos a entrar en ello de momento. Hay bastante información sobre el pranayama, incluso en mi canal. Le dedico algunos vídeos a la importancia de la respiración y describo varias técnicas, sobre todo la respiración abdominal, la cuadrada, la alterna. Aquí Patanjali le hace hincapié en ese concepto, que para equilibrar la mente, para allanar el camino, para llegar a esa meta, para alcanzar ese estado de yoga, es importante equilibrar la inspiración y la expiración en ese pranayama. Esto es muy importante. Y la mayoría de técnicas de meditación comienzan con la respiración. Cuando empezamos a hacer yoga en la clase hoy en día, se nos va a enseñar desde el inicio a respirar. Si queremos relajarnos, en la relajación final también, tenemos que equilibrar la respiración. Es decir, la respiración es la llave de entrada, es fundamental. No ya solo dentro del yoga. Pues cada vez más se recomiendan técnicas de respiración o aprender a respirar correctamente en hospitales, en centros para preparación al parto para embarazadas, en gabinetes psicológicos, psiquiátricos, en actividades deportivas. O sea, es fundamental el control de la respiración. ¿Por qué? Sin entrar mucho en misticismos, ya digo, ni en teorías del prana, ni energía, ni demás historias, la respiración está muy relacionada con el sistema nervioso central del cuerpo. ¿Sí? Es decir, si hacemos respiraciones equilibradas, rítmicas, inspiraciones amplias, expiraciones lentas, y vamos equilibrando, esto tiene su repercusión en el sistema nervioso. Vamos a alcanzar un estado de tranquilidad, de paz. Se va a activar el sistema parasimpático del cuerpo, ese que nos relaja, ese que segrega endorfinas. Y la mente, por efecto indirecto, se va a calmar. Por el contrario, si la respiración se vuelve irregular, rápida, superficial, nos vamos a ir agitando, nos vamos a preparar para la acción, para la lucha, se va a activar el sistema simpático del cuerpo, el sistema nervioso, que es el que nos prepara para la acción, para la lucha. Segrega adrenalina, es decir, nos prepara para la acción. Y lo dicho, si conseguimos equilibrar la inspiración, la retención, la expiración, se va a producir un equilibrio, se va a producir una activación del sistema parasimpático, se van a propiciar los estados de relajación física y de calma de la mente. ¿Sí? Ya profundizaremos en esto, o como he dicho, pues
tengo bastantes vídeos que profundizo en la respiración, pero aquí, en este Sutra 34, se recalca esa importancia. Y esto no hay que olvidarlo, porque a veces pensamos que meditar o controlar la mente es una cuestión meramente mental, y como paso previo está la respiración. ¿Sí? Si conseguimos respirar bien, tenemos ya medio camino hecho hacia la mente. Si no conseguimos respirar bien y no conseguimos equilibrar esos estados emocionales o o el sistema nervioso, va a ser muy difícil ir a la mente. Entonces siempre recordarlo a la hora de hacer yoga, meditación, relajación, lo primero de todo es aprender a respirar correctamente, de forma amplia, rítmica, equilibrada, y eso va a inducir, esa es la palabra exacta, a inducir unos estados de bienestar, de relajación y de calma mental. Y ese va a ser la base, el terreno sobre el que podamos cultivar todo lo demás. Muy bien. Vamos a por el sutra número 35. Y dice así. Sutra 35. Las modalidades de concentración que suscitan extraordinarias percepciones sensorias determinan la perseverancia de la mente. Sutra difícil de entender. Vamos a ver otra versión, a ver si nos aclara un poco más. 35. La quietud mental se consigue fácilmente cuando entran en funcionamiento los sentidos superiores. Bien, antes hemos dicho que la respiración ayuda. Bien, también aquí nos dice que ayudan los sentidos superiores, o que la quietud mental, o ese estado meditativo, se alcanza más rápidamente cuando entran en juego los sentidos superiores. ¿Y qué son los sentidos superiores? Bien, pues se dice que cuando entra en juego el dharana, esa interiorización de los sentidos, eh, se van despertando otra serie de sentidos internos, ¿sí? Se llaman sentidos superiores. Los sentidos inferiores o externos serían pues los 5 sentidos: la vista, el oído, el tacto, el gusto, el olfato, que están enfocados hacia afuera. Entonces con ellos percibimos el mundo. Y estamos muy acostumbrados, porque lo hacemos constantemente, a estar enfocados hacia afuera, hacia el exterior. Y usamos esos 5 sentidos. Entonces cuando vamos hacia adentro, en ese primer estadio del dharana, perdón, del pratyahara, que es interiorizar los sentidos, cerramos puertas y ventanas hacia afuera, pero poco a poco se van despertando otra serie de sentidos sutiles. Se llaman sentidos superiores. ¿Cómo definirlos? ¿Cómo? Ya su propio nombre lo dice, son sutiles. O sea, aquí no hay una ciencia exacta que diga, pues, igual que la vista o el oído, hay otra cosa. No podría definirlo. Algunos lo definen como la intuición, sí, que es un sentido sutil interior que no tiene que ver con los sentidos físicos, ni siquiera con la razón o con el intelecto. También algunos dicen que se empiezan a oír sonidos anahata, que se llaman, que son sonidos internos. Algunos lo definen como el sonido de instrumentos específicos, pero que no están relacionados con el oído externo, sino con un sentido interno más sutil. Entonces, algunos incluso también ven colores o ven alguna serie de visiones, pero no con los ojos, con otros sentidos sutiles. Ya digo, esto es terreno pantanoso también, ¿eh? Pero bueno, hay una serie de sentidos interiores que se van desarrollando con la práctica, con ese fundamento. Al dirigir o al cerrar las ventanas hacia afuera y mirar hacia adentro, se empieza a desarrollar eso. Bien, no, tampoco es imprescindible lo que he dicho, ni oír sonidos, ni ver colores, ni ver cosas. Al final, cada uno tiene su experiencia, no es imprescindible, pero sí que se van agudizando, afinando esa sutileza, esos sentidos
de percibir nuestro interior, o percibir mejor nuestras emociones, percibir mejor nuestros estados mentales, intuición, en fin, no sé cómo definirlos mejor, pero como dice el sutra, esos sentidos superiores nos ayudarán a concentrar la mente. Bien, sutra número 36. O por la meditación en la efulgente luz que trasciende toda tristeza. Por lo menos es bonito este sutra, poético. La meditación en la efulgente luz que trasciende toda tristeza. ¿Qué será esto? Vamos, otra versión. Aquí Swami Vishnudananda nos dice, o mediante la concentración en ese estado de luminiscencia interna, que se encuentra más allá de toda aflicción. A ver cómo interpretamos esto. Voy a tener que leer. Dice, Patanjali ofrece aquí una serie de métodos susceptibles de ser utilizados para controlar los vrittis, u ondas mentales. Los vrittis son las modificaciones de la mente, lo que hablamos en el sutra número 2. Uno de los posibles objetos de meditación es una luz que se visualiza en el corazón o en el espacio entre ambas cejas. Vale. Es muy común en las técnicas de meditación utilizar como soporte para la meditación la visualización de una luz. Bien, al igual que es muy común concentrarse en la respiración a la hora de meditar, o como hemos dicho en un sutra anterior, concentrarse en el Om, en el Aum, en el Pranava, Om, o en la respiración, o en algún otro objeto que veremos a continuación. También es muy común concentrar la mente o visualizar una luz en el entrecejo. ¿Sí? Primero la imaginamos, la visualizamos lo mejor que podamos o sepamos, y es un soporte para la concentración. Puede ser la luz en el entrecejo o en el corazón. Son las dos modalidades clásicas de concentración. Hay gente que se ve más inclinada a concentrarse en la luz del corazón y gente que se ve más inclinada a concentrarse en la luz del entrecejo. ¿Sí? Entonces es eso, a la hora de meditar, visualizar esa luz, ya sea en el corazón o en el entrecejo, esa efulgente luz que elimina toda tristeza. Bien, pues es una modalidad. Bien, aquí Vivekananda nos dice, esta es otra modalidad de concentración, lo que decía. Se ha de pensar en el loto del corazón con los pétalos caídos y por ellos circulante la corriente susumna. El loto del corazón con los pétalos caídos es una forma poética de dirigirse al chakra del corazón. Al final, el chakra, ese concepto metafísico, son centros de energía. Aquí hablamos simbólicamente, por las que circula la corriente susumna, que es la corriente del canal central. Algunos le llaman también la kundalini. Pero bueno, se inspira el aliento y al expirar se imagina el loto con los pétalos erguidos. Y en el interior del loto refulgirá la luz. Medítese. En fin, otra modalidad de concentración, de meditación. En la luz del corazón, o el chakra del corazón, si se quiere visualizar así, o en la luz del entrecejo, o el chakra aña del entrecejo. Bien, modalidades técnicas de concentración. Bien, Sutra 37. O por meditación en el corazón que ha renunciado a todos los objetos de los sentidos. En estos sutras necesito ayuda extra. Cuantas más definiciones y diferentes maestros, mejor. Bien. O mediante la fijación
de la mente en alguien que haya trascendido las pasiones y apegos mundanos. Ah, este es un poco más esclarecedor. Bien, esa es otra modalidad de concentración, ¿sí? Y es muy típico en la India, en los ashramas, en los centros, que los discípulos, por decirlo así, mediten en la figura de su maestro, o en un cuadro del maestro, o en un cuadro de alguien que se sepa, que está iluminado, que ha trascendido, que representa esas virtudes que queremos alcanzar. Por ejemplo, nos dice Vishnudevananda, otro posible objeto de meditación, esto es, muy considerado, es meditar en un santo o sabio que haya alcanzado la liberación. Una imagen de estas almas inspiradas, como Sivananda. Sivananda era el maestro de Vishnudevananda, un gran maestro de la India. Buda o Jesús. Debe presidir siempre el altar o el lugar donde se medite, es decir, una imagen. Uno puede concentrarse en ella, con los ojos abiertos, o visualizándola mentalmente. También algunos ponen, lo dicho, la imagen de su maestro, el que sea, y meditan en él, ya que representa esas cualidades superiores de hombre o mujer virtuoso, de cualidades a alcanzar, a emular. ¿Sí? Entonces es típico, pues, otro objeto de concentración, como decía, o en la luz del corazón, o en el Aum, o en un mantra, o en la respiración, o en una imagen de un maestro que sepamos esté evolucionado. En mí ni se os ocurra meditar, ¿eh? No pongáis mi imagen en ningún sitio, porque yo no soy ningún iluminado, ni ningún santo, ni ningún sabio. Aquí dice Buda, Jesús, algún otro santo de vuestra devoción, pero lo dicho, tratando de adquirir o de emular esas cualidades. Vamos a poner un ejemplo. Imaginaos que meditáis delante de un cuadro de Jesús, de Jesucristo, por ejemplo. Imagináis, lo concentráis, lo visualizáis con concentración. Eso potencia la mente, potencia la concentración, todos los detalles. Primero se puede con los ojos abiertos para captar bien los detalles de la imagen y luego con los ojos cerrados tratamos de evocar esa imagen. Estamos trabajando la mente, trabajando la concentración y también tratamos de atraer, como si atrajéramos la luz o la energía de ese personaje en forma de sus cualidades positivas que queremos adquirir. Pueden ser amor, sabiduría, virtud, paciencia, magnificencia. Esas cualidades o atributos, iluminación, que consideramos como superiores, como ideales de imitar. Y entonces es una forma de concentración, lo dicho. Visualizar esa figura, esa imagen, y atraerla, visualizarla, concentrarla, con deseo, con pasión. Unificar la concentración con, con la devoción, o sea, la mente y el corazón. Que nos evoque, que nos inspire esa imagen, nos inspire devoción. Y de esa forma se produce una técnica muy poderosa de meditación. Un inciso. Tener cuidado, porque aquí podemos caer en la idolatría, ¿no? Depende si uno es cristiano o judío o monoteísta. Podemos caer en la idolatría, que es confundir. Confundir un intermediario con Dios. O sea, Dios solo hay uno, ¿sí? Es el creador. Uno. Lo que decíamos en un sutra anterior. Es que el concepto de Dios es tan abstracto, tan abstracto, tan abstracto, que necesitamos darle una forma, ¿sí? Una cara, un rostro, para poder comprenderlo, para poder visualizarlo. Por ejemplo, pues una imagen de estas. Pero tenemos que saber que ese no es Dios, ¿sí? Dios es uno. Entonces este concepto difícil, complicado, pero tener eso presente, ¿no? Si no se puede caer en el politeísmo o la idolatría, de pensar que meditamos o que nos concentramos en una persona o alguien y le damos los atributos de Dios. ¿Mm?
pero hay que tener ese concepto. Es un instrumento, un intermediario, para que poder sujetar nuestra mente, para poder anclar nuestra mente, para poder hacer una técnica de concentración, de meditación. Porque si no, la idea de Dios desnuda es tan abstracta, que cómo sujetamos la mente ahí. ¿Sí? ¿Cómo sujetamos la mente? Hay un ejemplo muy bueno que puso un maestro una vez, no recuerdo ahora, que decía, imaginaos que tenemos varias bombillas de colores. Una bombilla verde, azul, roja, amarilla, y las encendemos. Y da el color azul, color verde, color rojo, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que le da la luz? ¿Sí? La electricidad que corre por esas bombillas, por esos cables. Y electricidad solo es una, ¿sí? Ese sería Dios, por hacer ese ejemplo. Dios sería la electricidad, que al pasar por las bombillas las ilumina. Y cada bombilla, como tiene un atributo, pues irradia un color diferente. Pero la energía que las anima, que las sustenta, es una, que es la electricidad. Lo único que cada bombilla representa o irradia un atributo en ese color. Esto es válido para el politeísmo. Cuando el hinduismo, por ejemplo, tiene diferentes deidades, o incluso el cristianismo. El cristianismo también, ¿no? Tiene la Trinidad y luego los santos. Hay gente que es devota a los santos o a la Virgen. Tiene cuadros de santos o estatuas. Y ahí está el peligro del paganismo, no, perdón, del politeísmo o de la idolatría, si perdemos este concepto de vista. Es decir, puede haber diferentes formas o atributos, pero la electricidad que la sustenta solo es una. ¿Sí? Dios. Bien, creo que puedo estar complicando el asunto, pero es importante tener este concepto presente. Bien, vamos a acabar esta serie de sutras que nos dicen cómo. Bien, Sutra 38. O mediante la meditación en el conocimiento adquirido en los sueños o en el sueño profundo. Otra modalidad de meditación. Podemos concentrarnos en lo que hemos soñado. ¿Sí? Al final, lo importante es mantener la mente anclada, concentrada. O en el sueño profundo. El sueño profundo es un misterio. ¿Qué pasa en el sueño profundo? Sí. Y a veces se dice que a veces nuestra mente subconsciente nos da mensajes en los sueños. Y meditar sobre ellos, reflexionar profundamente sobre ellos, puede hacer que la mente se concentre. Al final, si os fijáis, todos son técnicas para mantener la mente concentrada. Cada uno luego puede utilizar la que mejor le convenga o con la que más resonancia tenga. Pero son todo técnicas para concentrar la mente. La excusa es concentrar la mente en algo. Lo que decía, el concepto de Dios es demasiado abstracto. O un error de principiantes es dejar la mente en blanco. Es decir, no pensar en nada. Eso es un error bastante grave. La mente hay que sustentarla en algo, hay que anclarla en algo, hay que centrarla en algo. Da igual en qué, pero en algo. Aquí nos dice que puede ser pues, en el sueño o en el sueño profundo. El sueño profundo ya es un estado muy, muy, muy elevado. De hecho, se dice que la meditación es similar al estado de sueño profundo, pero de forma consciente. El sueño profundo, por lo general, siempre es inconsciente. Bien, Sutra 39. O mediante la meditación en lo agradable. Algo agradable, algo que nos produzca eh, un apego, una atracción, ¿sí? Si meditamos en algo desagradable, pues igual la mente se va. Pero si meditamos en algo de nuestro agrado, la mente se puede quedar más enfocada, ¿sí? En fin, aquí puede haber, pues,
muchas cosas agradables, muchas que nos gusten. Pues puede ser desde una rosa o una imagen agradable o un concepto o una idea atractiva y meditar sobre ello. Ya digo, al final lo importante es encontrar un objeto de meditación para centrar la mente, para centrar la mente. Y todo lo demás, pues lo dicho, cada uno tendrá que encontrar o se puede probar a practicar con diferentes objetos de meditación hasta encontrar al que a cada uno les resulte más agradable o resuene más con su interior. Los más comunes de todo esto, ya digo, es meditar concentrados en la respiración, de lo más común, sentir cómo al inspirar entra el aire, cómo sale el aire, sentir el tacto del aire en la nariz, en los pulmones, cómo sale. Si la mente se distrae, volver a la respiración. ¿Sí? O el OM, meditar en el OM. Puede ser pronunciado o mentalmente. Y si hay pensamientos de otro tipo, volvemos al OM. También lo he dicho, pues puede ser una imagen, un concepto, una idea, etcétera. Son técnicas. Yo las más comunes, las que más uso personalmente son la respiración y el OM. Y quizá también en la luz del entrecejo. Concentrarme ahí, visualizar una luz, dejar que se irradie, que se expanda. Si la mente se me distrae, vuelvo a esa luz y estoy ahí en mi meditación, pues el tiempo que haga falta. Al fin, hemos escrito en este sutra, bueno, en esta serie de sutras, que están muy relacionados, diferentes técnicas de concentración de meditación. Pues continuaremos en los siguientes vídeos.